Y ya nos acompaña en esta hora de la tarde el arquitecto Jimmy Bravo, quien es el coordinador zonal 7 del Ministerio Urbano y de Vivienda, Midubi. Hay algunas novedades, estimado arquitecto, incluso hay un decreto presidencial firmado recientemente por el presidente de la República. ¿Y cuál es el objetivo de este decreto? Pues reformar el reglamento que regula acceso a los subsidios e incentivos para vivienda expedido mediante acuerdo ministerial Midubi-Midubi 2023-2023-A del 29 de agosto del 2023. Ahí se hacen algunos cambios, estimado arquitecto, y de eso quisiera empezar por ahí para que nos explique en qué consisten esos cambios y luego vamos a hablar también de algunos proyectos importantes que se vienen sobre todo desarrollando en la provincia de Loja. Qué gusto me da saludarle, arquitecto. Buenas tardes. Estimado José Daniel, un gusto saludarle. Gracias por la apertura en este medio. Un cordial saludo a todos los radioescuchas. Justamente como usted lo mencionó, es importante dar a conocer a la ciudadanía los avances que se han mantenido, las reformas, algunos proyectos que se tienen en marcha y sobre todo esta organización más eficiente que la estamos llevando a la cabeza del señor presidente y también de nuestro ministro Humberto Plaza. Muy bien. Ahora vamos, ¿qué cambios se hacen en este último decreto presidencial firmado por el presidente Noboa y que van a beneficiar sobre todo a personas que tienen, yo diría, dificultad para acceder a una vivienda? Todo incluso también empieza por la legalización de terrenos. Ese es el gran inconveniente. A veces se trabaja de forma articulada y eso está bien con municipios, pero a veces también son los mismos municipios a veces que fallan y ahí empieza la situación. Así es. Bueno, primero en el tema de vivienda, como usted lo ha mencionado, tenemos un acuerdo ministerial, es el acuerdo Midubi 2024-0012A, el cual justamente reforma el acuerdo ministerial del 2023, en donde principalmente se prioriza la entrega de viviendas y los subsidios para la entrega de viviendas a los grupos más vulnerables, teniendo en cuenta en esto las personas o mujeres gestantes, embarazadas, personas con alguna discapacidad, jóvenes de hasta 29 años que también requieren su vivienda. Entonces, el dinamismo que se ha dado en este acuerdo a partir de justamente radica en poder utilizar y hacer más eficientes los recursos que tenemos, que si bien ahora no son holgados, pero tenemos que hacer alcanzar a todas las personas que necesitan estos subsidios. Es decir, en dar también una mayor facilidad. En ese sentido, si hablamos de subsidios, por ejemplo, al tema que el Estado, por ejemplo, subsidia una vivienda de interés social, ¿qué parámetros se toman en cuenta ahí, arquitecto? Bien, normalmente se venía trabajando en temas de vivienda 100% subvencionada, 100% gratuita, pero hemos visto y lo han analizado las autoridades muy eficientemente que muchas veces esta vivienda no es valorada como debería ser. Encontramos nosotros en la provincia y en la zona 7 muchas viviendas que están abandonadas o que están siendo utilizadas para otros fines y no para el tema de vivienda que fue su concepción original. ¿Qué pasa ahí? Perdone ahí que le interrumpa, arquitecto, porque yo he visto también algunas viviendas. Un día me di una vuelta por ahí por el cantón Olmedo, viviendas construidas otra vez porque el cantón Zapotillo también en estos trayectos, viviendas ahí abandonadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona hace construir, accede a todos estos beneficios, sin embargo esa vivienda no la está utilizando? Correcto. Justamente nosotros tenemos un proceso de seguimiento. A veces puede interpretarse como que el acceder al beneficio es difícil, pero el retirarles es aún más difícil la vivienda. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer es un seguimiento durante el año para evidenciar que esta persona no está utilizando bien la vivienda, y una vez que se hace las notificaciones del mal uso de la vivienda, se entra en un proceso de reversación de la vivienda. O sea, tiene que entregar por un lado la vivienda, por otro lado también tiene que entregar un cálculo de multas por la inversión que ha sido realizada, y hay algunas situaciones de carácter legal y administrativo que la persona incurre en esas faltas y que serán, en este caso, devueltas al Estado por el mal uso de la misma. ¿Se han dado esos procesos?
Sí, estamos justamente, los hemos hecho, al menos en terreno propio, en terreno urbanizado por el Estado, lo hemos hecho en el Cantón Olmedo. Hay aproximadamente unos 7 casos que se ha hecho y estamos otros que están en verificación también en Macará, justamente de las viviendas, porque lo necesario es que si bien se entrega a una familia vulnerable, esta tiene que ocuparla, caso contrario hay que darle el espacio a otra persona. Claro, tiene que servir para otra. Pero volvamos al tema, estimado arquitecto, que estábamos tratando del tema de subsidios. Por ejemplo, ahí se habla de salarios básicos unificados. Por ejemplo, una familia que no tiene recursos o tiene dificultad para poder construir una vivienda, ¿cómo lo hace el Estado? ¿Hasta cuántos salarios básicos unificados puede el Estado, en este caso, pues subsidiarle o aportar, como le quieran llamar ahí? Bien, como le mencionaba, se han ajustado estos valores a fin de hacer más eficiente los recursos. Anteriormente se entregaba un valor máximo de 6.900 para una vivienda de hasta 30.820. Ahora el subsidio es de 5.060, o sea, 11 salarios básicos, para una vivienda de hasta 27.600. También se tiene, anteriormente se entregaba 14 salarios básicos, es decir, $6.440 para las casas que estaban en un rango entre 30.824,60 hasta $46.000. Ahora se entrega un subsidio de 8.7 salarios básicos, es decir, 4.002, para las viviendas que están en un rango desde 27.604 hasta 39.987. Entonces, esto nos ayuda un poco a hacer más la entrega, a abarcar un mayor número a las personas. También, inclusive, se ha dado un valor extra, como decía, dentro de las priorizaciones a los jóvenes de hasta 29 años que justamente conforman un núcleo familiar, y en este caso el subsidio es de $920, es decir, 2 salarios básicos. O sea, también pueden ahí acceder los jóvenes, ¿no? Correcto. Si a más de esto, estas personas, por ejemplo, tienen dentro del núcleo familiar una persona adulta mayor, es una familia monoparental, es decir, está al frente de la familia solamente el papá o la mamá, son mujeres embarazadas, personas con discapacidad, todas estas priorizaciones se van sumando, es decir, que las personas pueden llegar hasta un máximo de un subsidio de 6.900. Todas estas priorizaciones le va dando puntajes que a la final le ayuda a llegar a un valor máximo de un subsidio. Muy bien. Ahora, el trabajo que vienen haciendo con gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo, ahí vemos algunos proyectos en algunos cantones. A veces son los municipios, son las juntas parroquiales quienes conocen de cerca la realidad, a veces de personas adultas, de personas con discapacidad, de personas que a lo mejor han sufrido un tipo de violencia sexual, en fin. ¿Cómo se coordinan con ellos? Por ejemplo, para hacer un proyecto, con algunos municipios se ha hecho proyectos como por ejemplo con el Midubi en Olmedo, se hizo un gran proyecto, también se hizo un gran proyecto en Macará, que se lo iba a inaugurar, no se lo ha inaugurado, usted conoce ya que ahí está la gente viviendo, me parece que también hubo otro en Zapotillo, Catamayo. En Catamayo también sí lo conozco, es un gran proyecto también. En fin, ¿cómo se trabaja ahí con los municipios sobre todo? Bien, algo que menciona es súper importante, justamente la articulación que se tiene con los GAD desconcentrados, justamente porque ellos ayudan como un punto de partida para poder determinar a las personas que en territorio necesitan más la ayuda. Sin embargo, esto también a veces se presta a que muchas veces quieran o anteriormente pretendían imponer personas que dejaron calificando en su momento. Y lo que siempre he aclarado es que nosotros lo hacemos en base a la normativa vigente. Por más que estuvo calificado 2019, 2020 o que constó en una base de datos, porque a veces también eso malinterpreta a la persona, dice yo constaba en el listado, era beneficiario ya en el 2020. No, un ratito, nosotros tenemos que verificar que usted actualmente cumpla y que sea necesario ingresar a este beneficio y se lo puede calificar. Por más ofrecimiento que haya habido en su momento, debemos hacerlo en base a la ley que está vigente. Claro. Ahora, pero el trabajo articulado, por ejemplo, con municipios para un proyecto. Bueno, el Midubi construye la vivienda, sea el monto que sea, y a eso incluso lo hacen de acuerdo a las normativas que ustedes tengan, incluso los califican, pero para hacer ya un proyecto como lo que han hecho en Catamayo, lo que han hecho en Macará, también es importante el municipio porque hay que añadir ahí el tema de infraestructura, el tema de servicios básicos, los accesos, todo eso han
podido trabajar de forma articulada, no han habido inconvenientes. A veces hay muchos alcaldes que quieren irse al cielo con ave de Marías ajenas, dice el prefecto Mancino, diciendo, no, es que el municipio es el que está haciendo, el municipio es el que gestiona, pero sin embargo el ente rector son ustedes. Así es, hemos articulado con todos los alcaldes de las 3 provincias pidiendo un stock de terrenos, porque justamente lo que menciona, ellos entregan el terreno, el cual es calificado dentro del banco de suelos, lleva un proceso justamente de verificación técnica, en el cual el terreno justamente se le hace un estudio geotécnico para ver que la capacidad del suelo es justamente la apta, para evitar proyectos fallidos como ya hemos conocido. Como Ciudad Victoria aquí en entonces Loja. Justamente, claro, a veces se cuenta con los estudios, pero lamentablemente la ejecución es la que tiene muchos temas deficientes. Entonces nosotros justamente pedimos que contar con todos esos estudios, la calificación del banco de suelos, tener todas las obras de infraestructura, como lo mencionó, temas hidrosanitarios, de eléctricos, de agua, y con eso sí nosotros hacemos ya la ejecución de la vivienda desde el cimiento hasta la terminación. ¿Por qué no se han podido hacer esos proyectos aquí en Loja? Por ejemplo, aquí hay problemas. Estamos justamente queriendo retomar, ya hubo la semana anterior un acercamiento entre el alcalde de Loja, el señor viceministro, justamente que realizó una agenda acá, por un tema justamente primero de mejoramiento de barrios. Están 2 postulando de acá de la ciudad de Loja, desarrollados entre la academia, la UTPL y el GAD municipal para el barrio Motupe y el Capulí. Y también posterior tuvimos una reunión para poder retomar el proyecto de Carigán Alto. Entonces, estamos justamente avanzando, vamos a verificar, a filtrar la demanda, en este caso, de los posibles beneficiarios, para una vez que se cuenta con un número, poder dimensionar el proyecto que se necesita en este terreno. Ya. Ahora, arquitecto, dentro de ese decreto presidencial, el presidente de la República habla de proyectos emblemáticos de vivienda. Y en ese sentido, le pregunto a usted, ¿hay algún proyecto que se esté analizando, que incluso se lo esté viendo aquí en Loja? Porque hay mucho déficit de vivienda aquí en la ciudad, a veces la desesperación. Usted más que nadie conoce lo que pasa en Ciudad Victoria, lo que pasa en San Cayetano, aquí de la gasolinera, que ahora es del sindicato de choferes más arriba. Todos esos suelos, ¿por qué? Porque no hay un banco de suelos establecido, toda esa inversión se ha ido al piso, pero sin embargo, si vemos en el decreto presidencial, hablan de proyectos emblemáticos, ¿habrá la posibilidad de que alguno de esos llegue aquí a Loja? A veces veo que entregan por Manaví cientos de viviendas muy bonitas, incluso vi yo al presidente en días anteriores, o en meses anteriores, entregar unas viviendas en Manaví, por ahí en algún cantón de esos, me parecía espectacular, con áreas verdes, con todos los accesos, en fin, ¿podrá ser posible eso que se pueda pensar aquí en Loja? Sí, justamente estamos planteando nuevos proyectos, tenemos de algunas propuestas, porque en este caso, pues nuestro mayor aliado es el sector privado también, que nos ayudará a poder llegar con incentivos, con bonos y poder realizar un número mayor de viviendas. Hay proyectos de aproximadamente 200 viviendas, de más de 20 hectáreas que están planteados acá, justamente están en proceso de análisis, porque lo principal es contar con los estudios y la idoneidad técnica de que califican esos suelos. Claro. Y luego sí la construcción. Sí, sí hay propuestas entonces. Hay propuestas justamente que están ya en la mesa para poderlos analizar. Ya. Ahora, arquitecto, ya dejando aparte el decreto presidencial que en este caso da facilidades y también pone ahí más reglas claras para quienes quieran acceder a una vivienda nueva, incluso el tema de legalización de tierras y todo aquello, las calificaciones que ustedes hacen, el financiamiento, en fin, me parece sumamente interesante. Pero también hay proyectos que han estado en marcha, estimado arquitecto, y he podido ver en algunos cantones de la provincia de Loja viviendas que no se han terminado. ¿Qué ha pasado ahí? Muchos dicen la abandonaron, el Midubi ya lo construyó, y en ese sentido, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema de eso? Bien, solamente para terminar el tema de vivienda de interés social, como se ha mencionado, se da la priorización para todos estos 8 grupos prioritarios que había mencionado anteriormente, más el crédito hipotecario 525.5, que sin duda va a ayudar a que muchas personas más sean partícipes de este beneficio. Como usted lo mencionó, tenemos en la provincia de Loja
alrededor de 100 viviendas que están en ejecución, de las cuales 30 están ya listas para entregar, está en etapa de recepción. Sin embargo, las 70 han tenido problemas que son problemas netamente de los contratistas. Hemos analizado con ellos, nos hemos reunido para poder destrabar. Lamentablemente existió una mala planificación desde el inicio, tanto económica como el cronograma de ejecución, y esto obviamente se ve reflejado ahora. Lo que hay que mencionar y hay que dar la certeza y la seguridad o calma a las personas es que estas viviendas deben ser terminadas y van a ser terminadas. Es un compromiso adquirido que tiene que llegar al 100% para entregarlas totalmente terminadas. Ahora, estamos ya en proceso en estos, tenemos 3 contratos como mencioné. Uno es de 29 viviendas que se encuentran ya con la terminación unilateral, está en proceso de recontratación, el de las 30 viviendas que están próximas a ser entregadas, y el de 41 viviendas que el contratista ya ha superado el 5% máximo del total contratado, que de aquí administrativamente lo que procede es una terminación unilateral y una recontratación. Pero eso va a demorar en los tiempos de entrega, estimado arquitecto. Lógicamente se va a dilatar un poco en el tiempo. Hemos hecho todas las acciones para que desde la gerencia, en este caso la empresa pública, que es nuestro brazo ejecutor, se dé la viabilidad lo más rápido posible, se recontrate y finalmente se dé las viviendas que son tan necesarias para las personas en los cantones. Ahora, ¿qué cantones son los más afectados con estas viviendas? Yo he visto por lo menos un par en Quilanga que están ahí sin terminarse. Tengo entendido que lo mismo ocurre en otros cantones de la provincia de Loja. Sí, bueno, tenemos ejecución en Quilanga, Espíndola, Calvas, Puyango, Zapotillo, del primer contrato que está ya en proceso de recontratación. Las 30 que mencioné son en Quilanga, Espíndola, Puyango, Zapotillo, Chaguarpamba, Catamayo y Loja. Esas están listas. Y las otras que está en el proceso de terminación unilateral en cambio y recontratación también son en Quilanga, Espíndola, Puyango, Zapotillo, Chaguarpamba, Catamayo, Loja, Calvas y Paltas. Entonces, esas 70 hay que solucionar para que se pueda recontratar y finalmente terminar estas viviendas. O sea, también salen contratistas ahí incumplidos, ¿no? De todo hay, como dice el dicho, todo hay en la viña del Señor. Lamentablemente no ha habido una planificación adecuada. Han habido algunas sugerencias que nosotros hemos hecho justamente a las autoridades y que han sido acogidas también desde el mismo proceso de selección del técnico. No tenemos nada con personas o contratistas de otros lados del país. Sin embargo, sí es necesario que los contratistas sean del lugar, porque eso va a garantizar justamente las cuadrillas de trabajo, el personal técnico calificado que sea del sitio, y no que mañana pasado venga una persona de Manabí, de Esmeraldas o de otro sitio y que se quede a un mes sin personal, y que eso nos ha pasado y que justamente está dando estos retrasos. Eso ahora pasó en Macará, por ejemplo, con el proyecto que se terminó porque el contratista era de Quito, y yo recuerdo eso venía desde la alcaldía de el doctor Alfredo Zuquilanda, y dejaban abandonados los trabajos, desaparecían, luego volvían. En fin, eso suele pasar. Ojalá atiendan las autoridades y en este caso sean contratistas, por lo menos de aquí de la provincia de Loja, donde se les puede exigir que terminen esos trabajos, porque si no, imagínense, como usted bien dice, de otras partes a veces se van con santo y la limosna y no los encuentras nunca más. Muy bien, arquitecto, entonces está claro esto. ¿Qué decirle sobre todo a la ciudadanía? Le veo por lo menos un poco más flexible para poder acceder a una vivienda. Tendrán que acercarse a las oficinas del Midubi, cerciorarse, informarse. Usted ya lo ha dicho claro, no vale que digan yo fui calificado en el año 2009, sino que ahora han ido cambiando las cosas. Así y tengo entendido que es una actualización de información para poder acceder a estos beneficios. Sí, los procesos han sido simplificados, son más accesibles para todas las personas, inclusive para los mismos promotores constructores, en donde ya no es necesario que se acerquen a nuestras oficinas para poder registrar un proyecto inmobiliario, un proyecto de interés social, interés público, sino que lo pueden hacer a través de la página habitadivivienda.gov.es, en donde se sigue un proceso de acuerdo a la normativa de un máximo de 20 días. Entonces, esto ya una vez que ha sido normado, tenemos varios procesos que están en la provincia de Loja. Justamente esto ha dinamizado la vivienda, puesto que a lo mejor no solamente los proyectos que podemos estar ejecutando como Midubi, sino que también se está ayudando a poder reducir este déficit de vivienda que tenemos en Loja, que es de casi 12,000 viviendas entre cualitativo y cuantitativo, sino que también con estas entregas parciales, tanto de crédito hipotecario como del subsidio,
se puede reducir este número. Vemos muchos proyectos en el norte y sur de la ciudad que se están desarrollando desde el sector privado, pero que tienen el apoyo del gobierno. Muy bien. Unos mensajes antes de despedirnos. Dice, aquí en Zapotillo, dice, se dan algunos casos, dice, tienen muchas viviendas, gente que no la merece. Ahí hay que tener cuidado en la calificación. Sí. Dice, y luego las arriendan a otras personas, dice este mensaje. Dice otro mensaje, buenas tardes, dice al arquitecto, sería muy importante tener en cuenta de quienes acceden sean personas que verdaderamente lo necesitan. Acá dice en Puyango hay gente que tiene las condiciones económicas, sin embargo tienen viviendas del Midubi. Sí, hay muchos casos que se han dado de personas que a lo mejor se pudo dar entregar documentos que fueron tal vez no tan reales, pero justamente por eso decía a un principio que a veces puede resultar difícil el entregar la vivienda, pero es aún más difícil quitarla, claro, porque hay que hacer un trabajo de hormiga, de detective, en donde se pueda evidenciar que efectivamente esa persona no está utilizando la vivienda para lo que fue entregado y que a lo mejor tiene otra situación económica, dejando de lado a quien sí realmente lo necesita. Claro. Totalmente de acuerdo, hay que tener cuidado de eso. Muy bien, arquitecto, muy agradecido porque nos acompañe aquí en este noticiero y cualquier inquietud, cómo avancen estos proyectos y alguna otra disposición, con mucho gusto estamos aquí para que informen a la ciudadanía. Muchas gracias. Abierto siempre a poder indicar a la ciudadanía todos los proyectos que tenemos. Se quedan algunos temas pendientes de poder indicar y ojalá gustosos en una segunda oportunidad visitarles. Gracias, querido arquitecto. El arquitecto que nos ha acompañado en este noticiero, Jimmy Bravo, ha estado haciendo información aquí en la red Zapotillo Estéreo 96.1, coordinador zonal 7 del Midubi. Vamos a una pausa.